A reading from the first Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Beloved, Querido hermano, saying is trustworthy. pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo, Christ Jesus, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, these y yo soy el primero. before that Y reason, por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, in me, mostrara Cristo Christ Jesus, toda su paciencia all his patience, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. to the King of ages, Al Rey de los siglos, incorruptible, inmortal, invisible, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. verbum Domini. Blessed be the name Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. from the rising De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. high above all El names, Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. who is like the ¿Quién Lord, como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya, 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 aleluya. Whoever loves me will keep my word. Quien me ama My Father cumplirá mi palabra, and we will y mi Padre lo amará, y acudiremos a él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos en las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Why do you call ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? I will show you what El que se acerque a mí, escucha mis palabras to my words. y las pone por obra. That one Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos. Sobre roca vino una crecida. Arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento.
arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Rondo homini. Today we celebrate the memorial of Saints Hoy celebramos el memorial de San Cornelio, quien fue papa, y San Cipriano, quien fue obispo de Cartago al mismo tiempo. both were martyred. They Los dos sufrieron martirio. time of great persecution. Vivieron en una época de gran persecución, alrededor del año 250 después de Cristo, y la iglesia verdaderamente estaba enfrentándose a grandes desafíos. Question of the validity Tenían la cuestión de la validez del bautismo de parte de cristianos herejes y a question of tenían la cuestión de aquellos que persecution fue una época de gran persecución church, and that those had contra la iglesia y aquellos que habían to be after baptism. se habían convertido en apóstatas de la fe. And some said no, and others took. Algunos se habían alejado de la iglesia les abrió las puertas nuevamente y algunos se negaron. He wrote Cipriano much of the things that he wrote escribió, muchas de las cosas que escribió fueron en cartas y él dijo que había que readmitirlos después de un periodo de penitencia. man for conversion. Así que And it's hard to judge these things. es difícil juzgar estas cosas de hace tanto tiempo atrás. No conocemos las circunstancias completas ni la forma de pensar de la época, They suffered pero for faith. Cornelius sufrieron por la fe. Cornelio, el Papa Cipriano, o el obispo Cipriano, fue decapitado por la fe. Cornelio murió en el exilio. Cyprian knew Cipriano sabía weakness from the inside. que él había de dar testimonio desde dentro. Él mismo fue converso de una vida muy mundana. Provenía de una familia pagana muy rica, vivió una juventud disipada y se convirtió al cristianismo a los 35 años. Y él había de escribir sobre sí mismo. Lying in Cuando darkness, todavía estaba yo en la oscuridad, I used to regard it as solía extremely difficult considerar como muy to difícil do what God's mercy hacer suggested. lo que la misericordia de Dios me sugería. Myself was held Yo in mismo bonds by the innumerable errors of my previous life. Estaba atada por las cadenas de los innumerables errores de mi vida anterior, de la que no creía que yo podía posiblemente ser librado. I was disposed Así que yo estaba dispuesto clinging vices and to indulge in my sins. a continuar vida de pecado, pero después de ello, con la ayuda del agua de nueva vida, las manchas de mi vida anterior fueron lavadas y una luz desde arriba, serena y pura, fue infundida en mi corazón reconciliado. Un segundo nacimiento me restauró a ser un hombre nuevo. Y luego, de una manera maravillosa, toda duda empezó a disiparse. Claramente entendí que lo que había vivido en mí inicialmente Vices of the flesh was earthly. era terrenal That what instead y que lo que en cambio el Espíritu Santo había hecho en mí era divino y celestial. so a man caught Así que un hombre atrapado en sus pecados fue bautizado. the other side Podemos decir que recibió los demás sacramentos que lo fortalecieron para que se vuelva para que le dé la espalda a una vida de pecado y busque una vida pura. Es una hermosa imagen de la misericordia de Dios por nosotros. Y él lo escribe de manera tan poética. reaches out to us, La misericordia de Dios llega a nosotros. pours us to value El Papa Juan Pablo II lo enfatizaba, restaura nuestro valor, el dignity in a sense perdona nuestros pecados. En cierta forma perdemos nuestra dignidad por el pecado. in our own personal sin, and God's mercy Y la misericordia de Dios and lifts us back. nos alcanza y nos levanta de ese estado de oscuridad y pecado. And we experience that Y mercy, experimentamos esa misericordia especially in the sacrament. que recibimos en especial a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión. Mercy, God's La mercy misericordia de Dios es mayor que el pecado humano. El pecado no puede limitarlo o God's sobreponerse encima de ella. La misericordia de Dios vence el pecado y la muerte. remember we went Recuerdo que fuimos a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud hace un año y camino a Auschwitz. cold, hard place. You Es think un about lugar what happened frío y duro cuando uno piensa lo que pasó ahí y uno recuerda cómo mercy,
La misericordia de Dios, el perdón de los pecados, vencen el pecado. Recuerdo que hablamos de los santos que estuvieron ahí, Maximiliano Kolbe, Edith Stein. Ellos fueron victoriosos a pesar de perder sus vidas. La misericordia de Dios, el amor de Dios, son victoriosos. El mal no tiene la última palabra. A través de la misericordia de Dios, recibimos el perdón de los pecados y su gracia vence el pecado, no la vence. The only limit on it El único límite sobre ella la ponemos nosotros. Nosotros podemos limitar la misericordia de Dios con nuestra falta de buena voluntad y de falta de disposición de convertirnos y arrepentirnos y reconocer nuestros pecados. Si no tenemos el deseo de darle la espalda al pecado, de convertirnos, estamos limitando, estamos alejando a Dios de nosotros. Si somos persistentes, obstinados y we have a final impenitence. You know, that si somos impenitentes, por supuesto, eso limita la misericordia de Dios. Hemos de convertirnos y en esa conversión siempre hay un redescubrimiento del Padre que es rico en misericordia. Juan Pablo II escribió. El Papa Francisco lo describe. God gets there first. You know, when we turn back, Dios llega ahí primero. Si le damos la espalda ahora a Dios, Él ya nos está esperando. Él nos da la gracia. even the conversion, Incluso la conversión es por su gracia. we have to have an openness. Pero tenemos que estar dispuestos a recibirla. We experience Y cuando tenemos esa misericordia, la conversión es el fruto de la misericordia. Recibimos ese poder, la gracia para cambiar nuestra vida. but there is a cooperation on our part. Pero existe una cooperación de nuestra parte, Let's return to the co- Father's house. al igual que el hijo pródigo recuerda la casa del Padre. Cuando él regresa está en una posición de gran entrega. Trátame como uno de tus siervos, dice. Él reconoce su debilidad y su pecado, He's lost that dignity of que ha perdido esa dignidad de ser hijo treat me as en cierto sentido, y le dice, trátame como uno de tus siervos. Sin embargo, la misericordia del Padre, el Padre lo acepta como hijo otra vez, mata el cabrito cebado, le da las mejores ropas y sandalias y le pone un anillo en el dedo. Su misericordia nos levanta otra vez y restaura nuestro valor. Pero el hijo tiene una gran entrega al regresar a la casa del Padre. Paul in 1 Timothy Pablo en la primera Timoteo, en la primera lectura de hoy, himself as well. él mismo tiene una gran experiencia en esto. Él escribe que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Foremost, y yo soy el primero. he knows God's mercy. He's knocked to the Él ground. conoce la misericordia de Dios. He was killing Christians. He was opposed Él estaba matando cristianos, él estaba en contra del Señor. Él, to conversion. He sin embargo, tiene una conversión profunda. turning to the Lord. Es un testimonio de gran humildad. Él dice, Treated. yo fui tratado con misericordia. Receiving God's mercy. That Él this estaba muy consciente de haber recibido la misericordia de Dios y de que esta es la obra del Señor en nosotros. mess Yo estaba en la oscuridad, ignorant, or maybe I was no podía pensar bien, era ignorante o quizás spirit about me, or I knew what I was doing and it was wrong. yo pensaba que sabía lo que estaba haciendo, pero era equivocado. You know, that he didn't get it, so to speak. But San certainly Pablo he could be on either end there. But he nos was da su ejemplo. Él es tratado con misericordia. display all his patience as an example. Dios despliega toda su paciencia. See the patience of God. Vemos la paciencia de Dios que obra en la vida de San Pablo. So the rest of the Él es ejemplo para el resto de la iglesia. be this apostle, this great missionary. Él había de ser ese gran apóstol y misionero. Y en su vida da ejemplo Church is built on forgiveness. de que la That is the place base de la iglesia es el perdón. is holy, Que la iglesia es santa, sin embargo, está hecha de pecadores. Pecadores necesitan conversión. Los pecadores que están en camino, los pecadores necesitan perdón. Y el ejemplo de eso en su vida es San Pablo. Jesus gives us strong Jesús nos ofrece unas palabras fuertes que no hemos de presumir de esta misericordia. No podemos simplemente llamar al Señor sin conversión, sin buscar cumplir su voluntad.
Él nos dice que no podemos hacer eso. No se puede simplemente decir Señor y no tener deseo de dar la obediencia de la fe. Él dice, listens to my words and acts el que escucha mis palabras y actúa según ellas es el que on rock. construye su casa sobre la roca. Pero vendrá el río But if we contra esta casa. Pero si escuchamos las palabras del Señor, si le hacemos caso, built our life, construimos nuestras vidas sobre la roca. and I think that's such a Y creo que eso es algo remember in our own life because muy bueno para recordar en la vida. Porque a veces pensamos, bueno, se trata nada más de feeling or emotion los deseos o emociones fuertes o experiencias espirituales que tenemos. Pero Él dice, no, must put my words into deben poner mis palabras en práctica. Así es como tendrán una vida sólida y buena. Así es como llevarán una vida de paz y alegría. Así es como tendremos fruto en nuestra vida, obrando según las palabras que escuchamos en el Evangelio. Eso es conversión. No todas las cosas externas que podemos hacer, sino que realmente hemos convertido nuestra vida a la verdad del Evangelio. Y hoy es un recordatorio de que la verdad es pastoral. Convertirnos a esa verdad del Evangelio es el mensaje que tenemos que darle al mundo, que esa verdad nos bendice, que ese es el lugar en donde nuestra vida llegará a su realización plena, donde nuestra vida será verdaderamente fructífera y podremos servir a los prójimos y entregarnos generosamente de forma profunda al vivir esa verdad que Jesús nos enseña.